Laboratorios Medix presenta. Hoy, en estos momentos, se vive una crisis en Nicaragua. La Iglesia de Nicaragua es mediadora, dialoga con la sociedad civil y dialoga con las autoridades, con el gobierno de Daniel Ortega. Y de pronto la Iglesia pasó de negociadora a ser víctima porque han sufrido agresiones, los obispos y también el nuncio en Nicaragua, agresiones por simpatizantes sandinistas y también por grupos paramilitares. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, para que usted sepa lo que está sucediendo en esta crisis que hoy se vive en Nicaragua. Gracias por estar con nosotros, como siempre es un gusto saludarle, cada semana y un privilegio servirle a través de la televisión. Buscamos a quien pudiera explicarnos qué sucede hoy en Nicaragua, una nueva crisis que estalla en América Latina. Ya habíamos hablado del desastre por hambre y de salud que se vive en Venezuela y ahora surge esta crisis social en Nicaragua. ¿Quién nos puede explicar? Y entonces buscamos a nuestros amigos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Recibo con afecto a su directora para México, Julieta Appendini, y a Jimena García, quien colabora también allí en esta Fundación Pontificia. Bienvenida, Julieta. Gracias, Roberto, aquí una vez más con ustedes. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Roberto, y gracias por acompañarnos una vez más. Gracias. A ver cuándo nos reunimos para hablar de pasteles, ¿no? Solo hablamos de crisis y de desastres y de problemas, y cuando todavía no acaba de resolverse uno, estalla otro. Así es. Sí. ¿Qué pasa en Nicaragua? Bueno, como algunos de nuestros amigos sabrán, ya había una situación difícil, pero ante una reforma que se pone en tema de seguridad social, un cambio de reforma que iba a afectar a todos los jubilados, empieza una movilización en esta zona, se unen, empieza a haber protestas, se unen jóvenes a apoyar la protesta que se estaba generando y empiezan ataques de grupos de jóvenes sandinistas enviados por el gobierno para empezar a parar estas movilizaciones que se tradujeron en agresiones con pistolas de goma, de bala, gas lacrimógeno, y esto pues ha terminado en casi ya 3 meses de conflicto. Ya casi 4, ¿no? Ya casi 4 de todo este conflicto, en donde se ha convertido ya en pedir que el presidente decline y salga ya del gobierno. La Iglesia empezó de mediadora, defendiendo al pueblo también, ha sido muy complicado, y el gobierno, enojado ante esta situación, pues empezó también a agredir a la jerarquía de la Iglesia. Y ahorita estamos en un momento en donde sigue la Iglesia como, bueno, ha entrado derechos humanos, ha habido muchos instituciones internacionales que han participado, pero hay mesas de diálogo ahorita en la negociación obviamente ya cesaron la ley de esta que habían puesto, ya la cesó el presidente, están tratando de negociar que las elecciones se adelanten para marzo del 2019, pero siguen gente desaparecida, muchos muertos, tratando de controlar, y el gobierno da una cara diciendo que va a negociar, pero por otro lado manda gente pagada, comprada, agresores para tener lista de quiénes son los que están movilizando, quiénes están liderando todo esto. A ver, vámonos un poco más para atrás. ¿Qué son los sandinistas? Los sandinistas Jimena. es un grupo de poder que surgió después de las movilizaciones, después de la guerra en Nicaragua, después de una dictadura, y un grupo de gente que se empezó a levantar, y estas organizaciones perduraron, y ahora con el resurgimiento en toda América Latina de estos grupos de izquierda se ha fortalecido mucho. El gobierno de Daniel Ortega se ha
se ha vinculado con estos grupos y son ellos los que hoy están en las calles peleando en realidad con la gente y con una situación de represión muy delicada. A más de 110 días de las movilizaciones se contabilizan, hoy estaba viendo las cifras, pero en todos los medios más de 350 muertos. Entonces las cosas están muy delicadas en Nicaragua. Más de 2.550 heridos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, yo vi un reporte de 260 muertos. Y organizaciones no gubernamentales de Nicaragua hablan de 440. Una cifra más alta. 40, ¿no? ajá, Exactamente. ¿no? Bueno, buscamos algo de información para usted, actualizarlo, qué es lo que está sucediendo. Mire, en pocas palabras, lo que se vive hoy, cuando la Iglesia ha pasado de ser mediadora a ser víctima. No obstante que en medio del conflicto que ha dejado más de 400 muertos, la Iglesia de Nicaragua es la única impulsora de un diálogo entre los manifestantes y el gobierno, el presidente Daniel Ortega ha rechazado la propuesta de adelantar las elecciones a marzo de 2019 y ha denostado, amenazado y atacado a los ministros de la Iglesia, a pesar de que ellos han pedido en todo momento una solución pacífica a la crisis que comenzó hace ya 4 meses en respuesta a un proyecto de reforma de la seguridad social. Aunque el diálogo se encuentra suspendido, la Iglesia nicaragüense continúa en su intento de alcanzar un diálogo nacional con el gobierno de Daniel Ortega, pues su objetivo no es otro que frenar la cifra de muertos, que ya asciende a más de 440 según las organizaciones no gubernamentales locales, y de convocar a elecciones anticipadas. Sin embargo, el presidente ha calificado estas propuestas como un intento de golpe de Estado, una grave acusación que le ha costado a la Iglesia varias amenazas y ataques armados, como el bombardeo de más de 7 horas perpetrado en la ciudad de Masaya, uno de los más graves, donde la Iglesia tuvo que abrir sus puertas para convertirse en un hospital improvisado. Entonces, la Iglesia con el pueblo, el gobierno de Daniel Ortega con grupos sandinistas, agresores, revoltosos. ¿Ese es el resumen de lo que se sufre hoy? Sí, y otra de las preocupaciones que tiene la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia y los obispos que están como mediadores, es que ya los frentes se han radicalizado en ambas partes. Sí, mientras no se resuelva. Y entonces, si tú tienes la radicalización en ambas partes, la negociación es muy complicada. Claro. ¿No? Porque ni sé de uno ni sé del otro. Sin embargo, bueno, el gobierno incluso otorgó Wi-Fi cuando fueron movilizaciones. Nos narran los obispos que otorgaron Wi-Fi a toda la zona para tener una manera de control en las comunicaciones. Es decir, todo el tema de periodismo, de lo que sale, ha sido bastante controlada por el gobierno para no saber que hubo tiroteos en ciertos lugares. Aunque sabemos que es Managua, Masaya, la parte de mayor conflicto, donde ha estado el obispo agredido, que por ahí salió una fuente que había muerto uno de los obispos y había sido falso, pero también parte del conflicto es esta radicalización. Y otra parte del conflicto es que el gobierno promete cosas o dice vamos a reiniciar diálogo y vuelve a haber tiroteos y agresiones con la gente, ¿no? Ha habido mucha gente, sobre todo jóvenes, que han sido desaparecidos. Entonces también ha habido mucha exigencia de recuperar toda esa gente que no se sabe dónde está. A ver, ¿no hace sentido que el presidente Daniel Ortega haya dicho es que la Iglesia o los obispos me quieren dar un golpe de Estado? Eso es como una fantasía, ¿no, Jimena? O sea, el golpe de Estado lo dan los militares, ¿no? Sí, claro que ha sido una fantasía. Lo que pasa es que la Iglesia ha sido protagonista en este conflicto, no solo en Nicaragua, sino la imagen a nivel internacional. Los obispos han sido realmente los protagonistas de estas movilizaciones, han sido los que han ayudado, se han abierto las puertas de las parroquias, han ayudado a los jóvenes heridos, han abierto las puertas cuando los están persiguiendo. Y entonces la Iglesia ha sido una protagonista y por supuesto el gobierno la ve ahora como un enemigo. Es por eso que también el tema del diálogo se ha complicado mucho, porque el gobierno incluso ha puesto algunos peros al diálogo con la Iglesia, justo por esto, porque la imagen de la Iglesia en este conflicto ha sido una imagen
de apoyo y de además una denuncia muy clara y muy enérgica desde el principio de las movilizaciones. El presidente le tiene temor entonces a los obispos de Nicaragua porque él piensa que lo que ellos quieren es que él deje el poder, ¿sí? Claro, de hecho el Papa Francisco pidió que se abrieran todas las iglesias y las parroquias, se abrieran para toda la necesidad, hasta como clínicas, si era necesario, para poder atender a toda la gente que fuera necesario. Entonces están siendo un soporte para todo esto. Claro, decir que la iglesia va a ser un golpe de Estado, pues es una manera de querer quitársela de encima o desprestigiar. Sabemos que todos los conflictos en Centroamérica, El Salvador, ¿quién fue la mediadora? Fue la iglesia la mediadora, ¿no? Bueno, y tradicionalmente, ¿no? En Nicaragua la iglesia siempre ha desempeñado un papel en cuestiones políticas, ¿no? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero así ha tenido que ser, ¿no? Por la historia de estos países. La iglesia entonces goza de prestigio en el pueblo. Y no solo por los conflictos con el gobierno, sino también la iglesia ha entrado mucho en todo el trabajo con las maras en esta zona. Hay muchas congregaciones religiosas y muchos sacerdotes que están trabajando en todo este conflicto de los maras y que están agredidos, o sea, que los conocemos agredidos por esta situación. Entonces, el protagonismo de los sacerdotes, de los obispos en este lugar, pues ha sido fundamental para la gente, ¿no? De repente en estos conflictos pensamos que la gente solo necesita o comida o si fue agredida, curarse, pero también hay un tema psicológico y de acompañamiento espiritual que juegan un papel fundamental en la iglesia, ¿no? Como lo fueron las religiosas y los sacerdotes cuando fue el terremoto aquí en México, todo el acompañamiento que se le dio a la gente. Y eso no se ve. Esa parte de acompañamiento también no se mira, ¿no? Y es muy valioso. Y como lo fue también en la propia Managua, cuando el terremoto de 1972, sí, ¿no? Que quedó devastada Managua. ¿Quién estuvo con el pueblo? La iglesia. Exacto. Hagamos una pausa. Es breve. Volvemos con más de esto para seguir entendiendo qué sucede allí en Nicaragua. ¿Acaso el presidente quiere perpetuarse en el poder como líder progresista, el estilo Hugo Chávez? Hay también problema por allí, pues si la iglesia vio como solución que se adelantaran las elecciones a marzo de 2019 y él dice no, pues esto nos habla de una sed de poder, ¿no? Una pausa, volvemos con esto y con más. Felicidad es hacerte la sorda por la mañana. Desayunar una sonrisa. Es tener tu estilo. Esa reacción que hace que tu cuerpo se mueva. Felicidad se escribe con D de delicioso y con S de sabroso. Porque parte de la felicidad es disfrutar los sabores de la vida. Andanza, el aliado que te ayuda en tu tratamiento para el control de peso.